Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oscar Torres, soy estudiante de música de la UNAD y voy a hacer una breve, muy breve, descripción de lo que es la historia de la industria musical, de su contexto actual, de, digamos, sus orígenes y de cómo de alguna manera se ha venido desarrollando y nos ha impactado ahorita pues en esta época que es ciertamente especial. Pues según el texto, y retomando un poco, digamos que el primer avistamiento, por decirlo así, de industria musical fue la invención de la imprenta. Se entiende que inicialmente pues no había cómo reproducir música, estoy hablando del siglo XV si mal no estoy, sino que quien quería escuchar música tenía o que tocar el instrumento o ir a un concierto donde tenían que haber muchos músicos, etc, etc. Los músicos necesitaban sus partituras, entonces solamente había personas que hacían transcripciones, no recuerdo cómo se llamaban, y al nacer la imprenta, esto se volvió algo ciertamente masivo o de una distribución pues mucho más cómoda, por decirlo así. Entonces las partituras ya les llegaban mucho más fácil a las orquestas, se distribuían a mayor velocidad y esto pues significó digamos que un primer atisbo de industrialización musical, por decirlo así. Ya saltamos más o menos al siglo XVIII, siglo XIX, y digamos que aquí ya hay un segundo salto, por decirlo así, en la industria musical, que sería la invención del fonógrafo y el gramófono, que ya eran dispositivos análogos físicos en donde tú podías escuchar música. Pues digamos que para la época estos eran, digamos que dispositivos tecnológicos que solo las élites podrían tenerlas, todavía no se podían masificar como uno quisiera, pero ya estábamos hablando de que no se necesitaba estar en una sala, en un teatro para escuchar música, ¿cierto? O tener a los músicos ahí, sino que ya podías reproducirla en un dispositivo X y podías pues, escuchar música, por decirlo así. Esto obviamente tiene que hacerle brillar los ojos a alguien, a los industriales de la época, y se empezó a desarrollar todo lo que ya conocemos un poco más en el siglo XX. Digamos que el impacto fuerte de la industria de la música en definitiva fue en el siglo XX. ¿Dónde comienza esto? Pues sobre todo en la cuando nacen o más bien cuando se masifica todos los dispositivos y la radiodifusión en general, la televisión y la radio, que ya le podía llegar a todo el mundo. Estoy, digamos, teniendo en cuenta o pensando que las personas del siglo XX y sobre todo de principios del siglo XX, años 20, años 30, ya contaban de pronto con radios. No recuerdo en qué siglo se inventó, en qué décadas se inventó la radio, pero sé que es más o menos de la época, lo mismo la televisión. Toda esta información les empieza a llegar de manera masiva, la música, la televisión, todo ya no depende de las orquestas y muchas personas ya cuentan con dispositivos domésticos, o yo estoy hablando de radio y de televisión, para poder disfrutar de la música, consumir música para ser más preciso, música y digamos que todo lo audiovisual. A partir de ello, como ya se puede llegar a las masas, obviamente los industriales, no sé si para la época ya existían los denominados majors, que son Sony, Warner, Universal, BMI, no recuerdo pues todos. Eh, Estas personas entienden que hay un gran potencial en la música como tal y en el consumo de la misma. Entonces empiezan a construir de alguna manera formatos y digamos formatos estándar de cómo se debe consumir la música. Los artistas, en dicho caso, empiezan a adaptarse un poco a este tipo de sistemas, donde las canciones, no sé, debían durar cierta forma y se dieron cuenta de lo fuertes que pueden ser incluso hablando del contexto cultural, de que a través de la música ustedes casi que inyectan lo que sea o comunican lo que sea. Empieza a agarrar muchísima fuerza, digamos que todo lo que es la industria como tal, más allá del arte, ¿cierto? Simplemente les llegamos a las personas, la música es algo emotivo, es algo de los humanos, les llegamos a las personas, ¿cierto? A través de los medios de difusión y los ponemos donde queramos ponerlos, por decirlo de alguna manera. Estoy hablando de términos artísticos, de comercialización en general, etc, etc. Digamos que con el tiempo, estoy hablando de que prácticamente en todo, casi todo el siglo XX, casi hasta el final,
los sellos discográficos dependían, o más bien tenían el monopolio entero del consumo musical porque los medios análogos, es decir, los cassettes, los CDs, los LPs, que era la forma en que la gente podía consumir su música, independiente que fueras una emisora o algo, todo se reproducía a través de ahí, eran, digamos que los únicos que podían proporcionar eso, aparte de que tenían todos los derechos de autor de los artistas, hacían sus negociaciones, por supuesto, y esto a ellos les significaba muchísima rentabilidad. ¿Qué pasa? Más o menos a finales del siglo XX, entrado el siglo XXI, con todo el auge del Internet, con la masificación más bien del Internet, con la posibilidad de que todas las personas tuvieran ya acceso a él, nacen distribuidoras, compañías que entendieron que la música se puede empezar a mover por ahí. Especialmente el impacto lo causó, según pues ahí los textos leídos, fue Napster, ¿cierto? Que fue una plataforma digital que cuando ya empezaron a volver la música en formato digital, empezó a distribuir entre universitarios, no recuerdo bien la universidad, ¿cierto? Como la música simplemente para que cada quien pudiera disfrutar de ella sin necesidad de comprar todos los discos, sino que hubo una especie de comercialización interna que empezó a ser muy funcional, muy práctica, pues para quienes lo estaban consumiendo en el momento, estoy hablando de Estados Unidos, y eso pues fue una cachetada muy fuerte para los industriales, para los majors que se llaman, ¿cierto? Esta gente dijo, no, pues ¿cómo así? O sea, la música siempre ha sido nuestra, pues hablo de la música desde el formato, ¿cierto? Desde la grabación, desde lo que se consume. Entonces eso fue una alerta tremenda para ellos, hubo un problema tremendo a principios del siglo XXI por lo mismo, de ahí venían todas las campañas de la piratería, esta gente empezó a decir que no, vuelvan y consuman de nuestra forma, compren los CDs, compren los cassettes, pues con todos los cassettes que todavía existían, pero pues estaba cantado que era imparable lo que iba a pasar con el Internet. Digo cantado para los analistas industriales, los analistas económicos más bien. Entonces, ¿qué pasa? Listo, Napster, que fue como el pionero en ese tipo, en los nuevos formatos, o en esa, más bien que vio la posibilidad de la distribución musical a una velocidad súper tesa, cerró, ¿cierto? La cerraron, la compró, no recuerdo qué otra empresa. La cuestión es que estas empresas, igual independiente de ese chicharrón, vieron el potencial que había en los medios, ¿cierto? Trataron de montar sus propios, digamos que sus propias plataformas, pero como no eran muy amables con el consumidor, digamos que no fueron muy exitosas. Entonces, en dicho caso, llega el señor Steve Jobs, el gran visionario de Apple, y les dijo, no, venga, esto hagámoslo de esta manera, ¿cierto? Crea iTunes, les dice, la gente sí puede consumir música todavía y está dispuesta a pagarla, pero tenemos que hacerlo muchísimo más cómodo para que se empiece a consumir. Listo. Él llega y monta toda su plataforma, empieza a venderles a un precio muy económico a las personas los títulos, las canciones que gustaban, etc, etc. Digamos que las industrias, o más bien los sellos discográficos, empiezan a copiarle, entienden que sí hay un gran potencial ahí y listo, está bien. Se dan, digamos que a la pela y empiezan a mandar todo su catálogo a iTunes. Y digamos que los resultados fueron muy ganadores porque lo que tenían calculado para 6 meses, me acuerdo mucho de ese dato, lo lograban en una semana. Entonces vieron que sí, que definitivamente sí funcionaba, aparte de que Steve Jobs, digamos que lanza el iPod, o sea, él hizo el negocio entero por todo lado, porque se volvió también de alguna manera un monopolio. Todo el que quería escuchar música ciertamente legalizada, sí o sí tenía que tener un iPod o tener algún dispositivo de Apple, y ahí la podía mover, la podía escuchar, etc, etc, etc. Digamos que ese fue el punto de partida y la gente empezó a consumir música desde ahí. Ya luego vienen otras plataformas que estaban fuera o desligadas de Apple, y digamos que más o menos en mediados digamos que, o más bien en el 2010, 2011, toda esta segunda década del siglo XXI, nacen las plataformas digitales. Empiezan a ver otro potencial los artistas, ya no, ya de todas formas las industrias habían recuperado, pues las industrias siempre habían recuperado todo lo que habían perdido en la última década del siglo, y a su vez entendieron, o la gente se culturizó, por decirlo de alguna manera, en consumir música
¿cierto? En este tipo de plataformas, pues lo hicieron todo mucho más cómodo porque, listo, tú podías escuchar música o puedes escuchar música porque eso aplica hoy en día sin necesidad de pagar a cambio de escuchar comerciales que no te pertenecen o que te hagan publicidad, lo que sea. Y también tiene la opción de, no, si no me interesan los comerciales, pues yo voy a escuchar la música full. Pues estoy hablando de las plataformas digitales que todos conocemos, Spotify, Deezer, YouTube, el mismo YouTube Music, Amazon, qué sé yo. Todo este tipo de plataformas lo que hicieron fue que agarraron todos estos catálogos, legalizaron toda esta situación, de alguna manera también le abrieron oportunidad a artistas independientes, ¿cierto? De que se proyectaran a través de las redes sociales, de estas mismas plataformas, por supuesto, que no dependieran enteramente de los sellos discográficos, aunque siguen siendo los más poderosos y los que más acaparan toda esta industria. Pero se abrió también una oportunidad. Yo en lo personal lo veo como algo positivo, porque si tú haces el trabajo, logras cosas. Esto era impensable no hace más de 2 o 3 décadas. O sea, que un artista independiente pudiera de alguna manera gestionar comercialmente su trabajo artístico, sus propuestas. Esto hoy en día es posible. ¿Qué pasa? Ya todo está volcado literalmente a las plataformas digitales. Claro que hay opciones todavía que tienen que ver más como con el romanticismo del arte y es absolutamente válido, pero cuando hablamos de los medios comerciales de la industria, ellos son los que comandan, ¿cierto? Estamos clarísimos que con las plataformas digitales, que es lo que realmente ahorita mueve la industria musical, es como cualquier artista, tanto de los mainstream, los de talla alta, por decirlo así, o los emergentes, tienen su forma de difusión. O sea, digamos que hay un sistema ya muy bien montado donde tú sí ganas regalías, de alguna manera te respetan todo eso a cambio de, qué sé yo, distribución. Tú también puedes pagar la publicidad, la comercialización, cosa que ha funcionado toda la vida y digamos que en ese punto estamos. Es más o menos lo que yo leo y pues entre tantas cosas sé que me extendí bastante, pero es que era demasiado lo que había que comentar. Y en ese punto estamos en la industria de la música, por lo que yo leo, por lo que yo entiendo, pues por los textos que nos pasaron y por cositas que yo por mi cuenta he revisado. Conclusión, yo creo que de alguna manera es positivo, o sea, digamos que las grandes empresas siempre van a existir, eso es imposible no salirse de ahí, ya está en cada artista si logra inscribirse, si se ajusta a las tendencias, pues a estas tendencias, o si simplemente de manera alternativa también trabaja, y se puede, insisto, se puede. Esa es la industria de la música como la estoy leyendo hoy en día. Muchas gracias. Seguimos en contacto.